Llevamos 6 segundos en vivo, todo parece indicar. Démosle unos segundos mientras termina la conexión. Bueno, entonces le doy compartir. Exacto, ya estamos en vivo, profe. Pues dale por favor compartir. Démosle unos segunditos mientras. Démosle unos segunditos, profe. Sergio. Aquí tengo personas que me están enviando también la solicitud de amistad para poderlo ver, así que démosle unos segunditos muy cortos y arrancamos, ¿te parece? Profe, te quedaste sin micrófono. No te oigo. Sí, mira, es que estoy acá porque el micrófono. Retorno al Facebook, entonces me va a tocar apagar. Debes cerrar entonces el Facebook. O ponerlo en el celular. Entonces, si gustas, cierra el Facebook de tu computador. Igual yo aquí le estoy haciendo seguimiento a toda la transmisión y estoy recibiendo ¿Cómo también hago para otras compartir en mi solicitudes. perfil? Vete a la transmisión, simplemente dale compartir, como si estuvieras compartiendo una foto o un video. Pero es que me dices compartir en grupos. Ah, ya. ¿Listo? ¿Listo, Sergio? Cuéntame, ¿lograste compartirlo? Ok. Listo, ¿lograste compartirlo? Sí, ya está. Ok. Profe, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Julián. ¿Cómo te encuentras? Bien, afortunadamente. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Estamos aquí organizando y ya listos por iniciar. Listo, profe. ¿Qué te estás tomando, profe, en el día de hoy? No, pues estoy acá con lo que me gusta, con un tinto. Sí. Con un buen café, cargado y sin azúcar. Ah, genial. Yo te estoy acompañando aquí con una cerveza. Quiero saludar ya a las 11 personas que están conectadas en este momento con nosotros. Cuando hablábamos a principio de semana sobre realizar esta actividad, hablábamos y decíamos que queríamos hacer algo muy desenfadado, ¿no? Entendemos que estamos en un ejercicio de supervivencia bastante estresante, como puede ser una cuarentena, como puede ser evitar el contagio de un virus. Y decíamos, ¿me estás hablando? Perdón, profe. ¿Estás hablando, por favor? Perdón, Sergio. Sí. Entonces la invitación que le hicimos a las personas era que nos acompañaran, ya fuera con un tinto, un café, una aromática, una cerveza, o cualquiera fuera su bebida, sea su bebida preferida, y tengamos una charla muy amena, muy desenfadada, muy tranquila, sobre cuál es el papel que juega la administración pública frente a todo este contexto que estamos viviendo en el día de hoy. La relación que existe entre esta pandemia, el COVID-19 y la administración pública. Pero antes de entrar en materia, Sergio, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Te parece si le cuentas a la gente quién es Sergio Chica? ¿Quién es Sergio Alberto Chica como persona, no? ¿Qué nos quieres contar? Soy bogotano,
Como veo que también hay registro de invitados de otros países amigos, acá de Bogotá, en Colombia. Tengo 43 años, de profesión administrador público, egresado de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP, magíster también en Administración Pública. En este momento estoy terminando mis estudios doctorales en la Universidad Nacional de Colombia, en estudios políticos y relaciones internacionales. Y he sido por 20 años, desde el 2000 aproximadamente, docente de la ESAP y también investigador en el área de gestión pública y organizaciones. Y en la actualidad me encuentro liderando una iniciativa de la Escuela Superior de Administración Pública, que es el Laboratorio de Innovación en Administración Pública de SAP Lab. Que siempre he tenido una inquietud, y me lo preguntaba Miguel, que es el compañero egresado, recién egresado, que nos está colaborando con el tema del banner y estas cosas para la promoción de nuestra charla en la noche de hoy. Siempre he tenido la inquietud de conocer, digamos, cuál sería o mejor, cuál es la ideología política a la cual te adhieres y sobre todo cuál es el enfoque de administración pública o de gestión pública que puede resultar de tu preferencia o de tu adherencia. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, pues mi formación fue una formación de corte partidista en el Partido Liberal Colombiano desde muy joven. Milité en el Partido Liberal. También estuve incluso en algunas candidaturas, pero Sí te principalmente... recuerdo un joven Sergio con el cabello muy largo además durante un Sí, tiempo, ¿no? correcto. Hoy por la cuarentena otra vez nuevamente está largo. Yo siempre he peleado siempre he peleado con los peluqueros y con las barberías. Ah, bueno, Eh, pero no te llega a la cintura como en aquella época. claro, si pasáramos fotos mías, mejor dicho, no me creerían. Eh, los estudiantes que he tenido por muchos años, que me conocieron en la universidad o en los primeros 10 años, yo creo que de clase sí me alcanzaron a ver con el cabello largo hasta la cintura, literalmente, Sí, como Dios, el pueblo. bastante largo, ¿cómo olvidarlo? Sí. Eh, Te estaba contando que partidariamente, ideológicamente, he militado en el Partido Liberal, pero principalmente creo más en el orden del liberalismo, no más allá del orden de tradiciones y costumbres liberales en Colombia, más en la línea, o incluso familias, más en la línea ideológica del orden de lo que es el liberalismo de corte americano, norteamericano, lo que serían las ideas demócratas principalmente. Ha sido mi línea. Excelente, Sergio. Pues de mí, ¿qué les puedo comentar para las personas que no me conocen? Todavía estoy recibiendo solicitudes de amistad de último momento. Entonces, cuando no esté viendo la pantalla, por favor, no pienses que no te estoy poniendo cuidado, sino que estoy también siguiendo la transmisión para poder tener en cuenta a todas esas personas que por alguna u otra razón no estábamos conectados. Así que por favor entiéndeme. Y cuando estés hablando, entonces aprovecho para refrescarme un poco. Perfecto. En cuanto a mí, pues soy administrador público de las escuelas, de la gloriosa Escuela Superior de Administración Pública, donde también realicé estudios de maestría. Realicé algunos cursos internacionales en la Universidad Internacional de la Florida, por ejemplo. Allá estuvimos de intercambio ya hace unos años. Tomamos unos seminarios en temas de gestión pública y de administración pública. De igual forma fui becado por el Congreso Latinoamericano de Administración del Desarrollo CLAD. Estuve en Uruguay un tiempo también preparándome en todos estos temas relacionados con la gestión pública y sobre todo los programas sociales en organismos públicos. Fui docente también durante un tiempo en áreas como el análisis organizacional, en áreas también como por ejemplo la gestión del personal y la gestión sobre todo del talento humano en organizaciones públicas.
básicamente eso es a lo que me dedico. Soy padre de 2 hermosos hijos, felizmente casado y disfrutando profundamente de esta cuarentena para poder compartir con ellos. Ya 2 hijos, ¿no? Sí, señor. Una Yo hermosa niña. tengo par de mellizos, de niño y niña, ya de 11 años. Sí, lo recuerdo. Incluso también recuerdo cuando tu señora estaba en embarazo y todo lo demás. Fue Claro que compañera mía de sí, la maestría, a propósito. No sé si lo correcto. recuerdas, solamente. Y yo fuimos compañeros en la maestría hace tiempo. ¿A qué edad Sergio, empezaste tus estudios? ¿A qué edad, perdón, empezaste más que tus estudios tu trabajo como docente en la ESAD? alrededor de, no tan joven realmente, tenía 27, 28 años, no recuerdo exactamente. Claro, bueno, yo inicié como a los 25, entonces casi a la misma edad. Muy bien. Eh, Cuéntame entonces, pues la idea entonces, lo que me comentabas telefónicamente es que hagamos más que una transmisión formal, una charla amena y que también nos comuniquemos por el chat con las personas que nos están escuchando para intercambiar con ellos y también acompañarnos a este cafecito y esa cerveza, ¿no? Efectivamente, Sergio, invito entonces a las personas que nos están viendo en este momento, pueden dejar sus preguntas si surge alguna inquietud, duda, pregunta o madra en los comentarios, en la casilla de comentarios de Facebook, y nosotros aquí la vemos y dejamos unos 10 o 5 minutos al final para resolver las dudas más relevantes que encontremos al respecto. Yo voy a estar muy atento a ver si encontramos inquietudes, así que todos bienvenidos a participar, aunque no puedan participar aquí directamente ni aparecer en pantalla con nosotros. Muy bien. En estos días de cuarentena, antes de que nos pongamos, digamos, duros en el tema de la administración pública, he tenido el tiempo de reflexionar mucho en el espacio que queda, de atender a los niños, la esposa, del trabajo, el home office y todo ese tipo de cosas. Y me han surgido muchas inquietudes, me han surgido muchas preguntas al respecto. En lo personal he hecho, y esto va a sonar un poco sacrílego para un administrador público, pero he hecho el tránsito hacia la escuela del liberalismo austriaco, ya entenderás el por qué, de un liberalismo más clásico hacia un liberalismo austriaco, y me parece que hoy en día precisamente lo que estamos viendo es que el Estado está restringido a cumplir unas funciones que son las funciones esenciales que se encuentran dentro de la escuela liberal, cualquiera sea su vertiente. Entonces vemos que hoy, por ejemplo, que el Estado está limitado a cumplir funciones, uno, de seguridad, dos, de salud pública, tres, aunque en alguno que otro estado con menor medida se está dedicando, si me permites la expresión, a la beneficencia pública. ¿Y por qué hago este comentario? He estado viendo mucha producción intelectual, particularmente y digámoslo así, intelectuales orgánicos de la izquierda. Me refiero a Slavoj Zizek, por ejemplo, a Giorgio Agamben, a David Harvey, entre otros, solo por mencionar algunos, donde se anuncia cuáles son las consecuencias finales de esta cuarentena, cuáles son las consecuencias finales de este virus, ¿no? Y básicamente son dos consecuencias, ¿cierto? Por un lado, el fin del liberalismo y por otro lado, el fin del modelo capitalista. No hemos llegado hasta allá, pero digamos que se están haciendo algunos anuncios, aunque no hay coherencia total entre todos los autores, ¿no? Algunos autores son mucho más recatados en eso. Byung-Chul Han, por ejemplo, este filósofo coreano que está tan de moda, profesor allá en unas universidades alemanas, tiene una tesis un tanto diferente. Él plantea que más que la desaparición del modelo económico neoliberal y la desaparición del capitalismo a un nivel global, lo que se van a reforzar son esos totalitarismos al estilo asiático, ¿no? Muy mediado particularmente por las tecnologías de la información, de las comunicaciones y el control de la población, lo que trae en sí mismo una restricción de las libertades individuales. Es como que ese es, digamos, un panorama muy, muy general. Entonces, he escuchado de todo. Mal haríamos nosotros en empezar a hablar de este tema como si fuéramos virólogos expertos, neumólogos,
médicos, ¿cierto? O expertos en salud pública de este tipo, pero yo sí encuentro que se habla mucho del tema desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de la virología. Hay algunos autores como Agustín Laje, Nicolás Márquez, que han tratado de tratar el tema desde la perspectiva del poder, y ahí salen a traducir muchos autores, entre ellos Michel Foucault, pero poco o nada, mejor, se habla desde la administración. Entonces, por ejemplo, uno podría asumir que si existe un desgastamiento del modelo económico neoliberal, también debe existir un desgastamiento de ese enfoque o de esa teoría que hoy conocemos como la nueva gestión pública. Si queremos, digamos, verlo desde esa perspectiva. Yo creo que podemos arrancar también desde eso, a raíz de un meme que publicaste hace un tiempo, ¿cierto? Muy gracioso, que decía que la nueva gestión pública ya no aguanta ni una sopita de murciélago. Entonces, Sí, anunciando la ¿estamos ante el fin de la nueva gestión pública? ¿O tú qué pues, piensas al respecto? pues mira, me traes a la memoria un libro de Alan Turing, que es también muy recomendado, de cómo salir del liberalismo. ¿Sí? Y me pone más frente a la pregunta sobre las ideas liberales, pero hay unas corrientes. Si uno mira las corrientes de reinterpretación de la democracia liberal, uno lo que encuentra es que frente a, hay dos problemas de discusión que se han dado en torno a las reflexiones del pensamiento liberal, tanto político como económico, que es la balanza entre la gente o el capital y la naturaleza o el capital, en esa triada capital, naturaleza y humanidad, humanismo. Y en ese sentido creo que en la conformación histórica del pensamiento liberal, en sus diferentes etapas, frente a la construcción de la modernidad, uno lo que va a encontrar es que en esa balanza siempre ha tenido más peso el capital frente a el orden de lo humano y el orden de la naturaleza. Hay un pensador latinoamericano, Corallo, que hace un muy buen trabajo en torno a esa reflexión, y hace ya más de 20 años planteaba cómo esos desequilibrios entre el marco del goce efectivo de derechos frente a la realización de la expansión del capital, y también frente a la discusión del orden de los derechos de la naturaleza frente a también las dinámicas de ese desarrollo avasallador, plantearían las dinámicas de agotamiento de esa postura imperante del orden del liberalismo clásico. Pero también hay otras ideas del orden liberal que plantean una visión más humanística y de equilibrio de las correlaciones hombre, naturaleza y economía, que creo que empiezan a tomar fuerza y empiezan a dar salidas a lo que Turing planteaba en sus ideas liberales también de cómo salir del orden liberal. Yo creo que a Turing siempre se le criticó sus posturas, pero hoy, si se reflexionan en el orden de estas dos décadas del siglo XXI, ese libro tiene totalmente el sentido de volverlo a estudiar. Frente a Yo lo creo, de la nueva profe, gestión que pública, si te claramente parece, sí hay un agotamiento de este enfoque. No, yo no soy de los que voy a igual a neoliberalismo con nueva gestión pública, pero sí podríamos decir que la nueva gestión pública es la contracara de los planteamientos neoliberales, y creo que podríamos dar un debate muy interesante con las posturas del liberalismo austriaco. Pero en ese sentido, frente sí, a el componente gestiológico de la administración pública, del paradigma de la nueva pública, que es marcadamente un paradigma mercadocéntrico, si bien es válido ese cuestionamiento de la nueva gestión pública de criticar el paradigma estadocéntrico y el orden de esa burocracia estatizada que pone en el centro como sistema cerrado al Estado, y plantear esa nueva gestión pública posburocrática, creo que hoy empieza a tomar mayor fuerza la pregunta de cómo salir de la nueva gestión pública.
y salir de la nueva gestión pública, que a propósito ni es nueva. Es que la nueva gestión pública, si uno empieza a mirarle un seguimiento en los Es más vieja que nosotros. ella tiene más de 43 Nosotros años. somos mucho más jóvenes que la nueva gestión pública. Yo creo que nosotros podemos ser más jóvenes, sí, claro, que la nueva gestión pública. Público, lo público en la nueva gestión pública realmente es muy poco cuando se plantea un modelo mercadocéntrico que manda lo público precisamente a las periferias de los debates economicistas, donde se pone primero lo económico sobre lo político, y plantea unas formas de organización a imagen y semejanza de la empresa privada de corte corporativista y financiero. Gestión, claramente la gerencia, la nueva gestión pública, la gerencia pública, la nueva gerencia pública, claramente son modelos gerencialistas del orden de lo privado, de lógicas corporativistas. Y en ese sentido, creo que emerge frente a una postura más allá de la nueva gestión pública, que esta realidad de esta nueva década nos está colocando, es fortalecer los paradigmas de administración pública más sociocéntricos y de esquemas del orden colaborativo y asociativo. Entonces, creo que los paradigmas estadocéntricos y mercadocéntricos tienden a ser revisados hoy y a fortalecer las formas de asociatividad más desde otros órdenes de esquemas que están por fuera de las dinámicas del mismo Estado y del mercado, pero no quiere decir que el mercado y el Estado pierdan prevalencia. Van a seguir operando, pero donde se va a dar un mayor centro en el orden de los ciudadanos. Y el Estado también debe ser transformado en fin en sí mismo, a transformarse en un medio de la realización pública. Pero creo que empiezan a generarse unos debates fuertes, donde en estos debates y la dinámica de la realidad le empezarán a dar forma e incluso nombre a este nuevo paradigma de administración pública post-NGP. Sí, me parece bastante interesante. Yo creo que nos saltamos un poquito. Me parece que debemos recordar un poquito el entorno en el que estábamos. Recordemos que este agotamiento de la nueva gestión pública que tú mencionas no es nuevo, ¿cierto? No se debe al COVID-19. El enfoque de la nueva gestión pública o las teorías de la nueva gestión pública no están agotadas por la proliferación de este virus. Y recordemos, por ejemplo, 2 o 3 años atrás, en este contexto de turbulencia en el que el mundo occidental se encuentra, ¿no? Entonces, recuerda más o menos en el año 2016, 2017, también se dio una discusión fuertísima desde los principios, si se quiere también desde la ciencia política y desde la administración pública, retomando un poquito a John Locke, ¿sí? Diríamos que se quedaba demostrado en el mundo que no estábamos viviendo en democracias, por lo menos no democracias desde el término griego, sino a través de gobiernos representativos, y que existían una serie de anomalías democráticas que así lo demostraban. Entonces, ejemplo de ello fue la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, todo este tema del Brexit, y desde luego hay que mencionarlo, el no al referendo aquí en Colombia, La Paz. Así vinimos viviendo estos últimos 2 o 3 años, y a mí me parece que también se está dando, y esto es importante darlo, si algo nos han decirlo, si algo nos han enseñado en la administración pública, la necesidad de hacer análisis holísticos. Me parece que el mundo está tomando un giro, o hay una reconfiguración de la izquierda, perdón, de la derecha internacional. Entonces ya mencionamos en el caso de Donald Trump, pero también podemos ver, por ejemplo, cómo se reconfigura eso en América Latina y cómo se está reconfigurando, por ejemplo, en España. Vox, después de ser un partido que estaba por allá como perdido, que estaba por allá como en las nubes, hoy es la segunda o la tercera fuerza política más importante de esta nación. Adicional a eso, pues tenemos muchos cambios políticos. Durante esta cuarentena tuve la oportunidad de revisar muchas publicaciones. Por ejemplo, hay una publicación que sigo bastante interesantísima del portal Visual Capitalist,
Me sorprende mucho, por ejemplo, en 2019, no sé si conozcas estos datos, supondría que sí, la deuda pública en el mundo ascendió a la bicoca, y estoy siendo sarcástico, de 69 trillones de dólares. Y de esos 69 trillones de dólares, los Estados Unidos ocupan el 31% de esa deuda, ¿sí? Es decir, que esa deuda no solamente, o lo que quiero decir con esto es que no solamente es el país que más deuda pública tiene, sino que esa deuda pública representa el 104% de su Producto Interno Bruto. Y hay países que superan eso. Ya te voy a contar por qué estoy haciendo este contexto. Japón, por ejemplo, representa el 17%, o mejor, tiene su posición el 17% de la deuda pública, y ese 17% representa el 237% de su Producto Interno Bruto. De ahí seguimos con Italia, con Francia y con China, estos son el top 5, y por allá en los últimos lugares está Colombia, casi que no se puede ver en la gráfica que presentan en estos portales, con solamente el 0.02% de la deuda pública mundial, lo que nos hace, digamos, desde esa perspectiva, sentir o nos hace ver como un país que no tenemos mayor relevancia al respecto. Entonces, eso por ese lado. También hay una serie de estudios de FEDesarrollo. FEDesarrollo ha estado muy activo en redes sociales y ha hecho varias publicaciones en los últimos días. No sé si has tenido la oportunidad de seguirlos, pero, por ejemplo, ellos han proyectado 3 escenarios: qué pasaría si hubiera una cuarentena total, qué pasaría si esa cuarentena durara 1, 2 o 3 meses. Y básicamente ellos, en esos escenarios que proyectan, han encontrado que el costo económico medido en billones de pesos puede estar en un promedio, es decir, el costo económico de las medidas de contención del coronavirus en Colombia está o va a estar en un promedio entre los 48 y los 182 billones de pesos. Estamos hablando que hay un costo económico para atender toda esta contingencia que va entre el 6.1% del PIB actual de nuestra economía al 17.1%. Y por ahí Luis Mejías también estuvo publicando, pero no he podido conseguir esa información. Les agradezco a las personas que nos están viendo si de pronto me pueden colaborar ubicándolo. Va a haber una nueva reunión del Comité de Regla Fiscal, como bien lo sabes, se está agendando, y según parecen, nuestra diferencia de regla fiscal, recuerden ustedes, la regla fiscal es un instrumento que se crea con la ley 1763 de 2011, donde básicamente se busca acortar esa brecha entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Y parece que para este año se va a ampliar en una cifra que puede oscilar entre el 4.7 al 5.7% del PIB. ¿Sí? Es decir, mal contados, y con toda la ignorancia del caso tal vez, son unos 2 billones de pesos más. El año pasado ya se amplió, ustedes recuerdan, algo así como un por ciento, que fueron más de 1 billón de pesos para atender toda la emergencia con los venezolanos. ¿A qué quiero llegar esto? A dos cosas. Entonces, lo primero, desde los enfoques de hacienda pública, que son propios también de la administración pública, no estoy hablando solamente desde un análisis econometrista o econométrico, ¿sí? Hay algunos que están criticando mucho las acciones del gobierno, ¿cierto? Ustedes, ¿cuál fue la primera acción que tomó el gobierno? Como ustedes recuerdan, básicamente financiarse con recursos del Banco de la República. Una vez hecho eso, se financiaron a través de los recursos del FOMPET todo el tema pensional, que hoy está en boga. Hoy salió un nuevo decreto y habían habido unas críticas fortísimas al respecto. Y al final sí recurrimos entonces al Fondo Monetario Internacional para poder solventar la crisis. Listo, esperemos un segundo. Sí, Listo, ya volviste a conectar. sí. Pues, dicho esto, ¿será que desde nuestra perspectiva, creería yo que el gobierno, aunque está tomando medidas que pueden resultar desesperadas en otro contexto, sí son viables, no son descabelladas, pero no se están tomando en el orden correspondiente? Entonces, lo primero, a mi juicio, era haber tomado recursos del financiamiento internacional. Ahora vemos que las naciones, claro, no podemos comparar de todas formas el mercado japonés, el mercado norteamericano,
frente al colombiano, máxime cuando somos tan dependientes de una serie de variables externas. Recuerda, entonces, por ejemplo, que tenemos un dólar, tuvimos un dólar altísimo, que ya está empezando a bajar de nuevo, y eso, esa crisis se agrava con unos precios del petróleo que no se veían hace 20 años, más o menos, pero considero yo que podíamos haber arrancado por ahí, con los recursos de cooperación internacional, o mejor, de préstamos internacionales. Ahí sí seguimos el tema del FOMPET para financiar el gobierno nacional a modo de préstamo, una medida desesperada pero muy coherente dentro de este marco. Y tercero, ahí sí recurrir a la deuda, mejor, o a los préstamos del Banco de la República, para evitar así que se nos den, por ejemplo, fenómenos como la estanflación, ¿no? Un estancamiento económico, por un lado, sumado a altos niveles de inflación. En esto sí se me sale el enfoque. Yo fui en la escuela, tengo que admitirlo, de los que estudiaba Keynes para pasar mis materias de economía, pero siempre decidí estudiar y aprender de Hayek y de Mises para realmente aprender de economía. Y desde esa perspectiva sé muy bien que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario, hacia decir que no, que hay una multicausalidad. Entonces es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Por varias cosas. La primera, el Estado no puede, por más que quiera, por más que quiera salir el presidente de la República a decir nadie va a pasar hambre, aquí todos vamos a estar bien, ¿cierto? Claudia López también ha sido fuertemente criticada, salió a decir que iba a tomar una serie de medidas, por ejemplo, que nadie iba a pagar servicios públicos durante la duración de esta crisis, no sé si recuerdan, se le están cobrando carísimo, no solamente por redes sociales, y se le están cobrando carísimo incluso desde su gestión. Entonces, también que quiero llegar, a qué punto quiero llegar después de haber hecho este panorama, que no sé si tú quieras ahorita agregarle algo, me parece que era importante hacerlo antes de hablar del tema, y es que he estado releyendo un texto maravilloso, se los voy a mostrar acá en la cámara, vamos a ver si se puede ver, vamos a ver qué tal lo ven. Listo. Se los voy a leer de todas formas. Creo que tú lo conoces, las burocracias, una aproximación distinta a la manera en la que pensamos del Estado. Esa es mi primera recomendación literaria de la noche, para que tomen una atenta nota. Este texto es maravilloso, ¿cierto? Porque reúne ciertos planteamientos de distintos autores, como lo son Akhil Gupta, me disculpan, mi hindi no es bueno en cuanto a la pronunciación, Aradhana Sharma, Mihail Lipsky y Charles Mills, por ejemplo. ¿Y por qué lo traigo a colación? ¿Tú recuerdas en los años 60 o 70, Mihail Lipsky va a establecer un concepto bastante interesante y bastante, digamos, nuevo para la época, que se conoció como las burocracias del nivel de la calle, o el street level bureaucracy, ¿recuerdas? Ese término vino Correcto. popularizándose. Como burocracias a nivel de calle. Exacto, las burocracias a nivel de calle, o como yo prefiero llamarlas, las burocracias callejeras, y cuando digo callejeras no es porque sean zungos, ni mucho menos, ¿cierto? Sino es precisamente lo que estamos viendo también en este momento, si lo quisiéramos hablar de esta perspectiva, y es la necesidad de fortalecer esas burocracias callejeras. Por ejemplo, aquí en Bogotá, nuestros funcionarios que tienen su chaleco azul, que es la alcaldía, que son los encargados de ir hasta las casas de las personas, entregarles el mercado. Otro tipo de burocracia callejera, aunque no va en estos momentos muy ligado al ejemplo que estamos dando y a la situación actual, pueden ser las personas que trabajan en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Linsky también va a plantear que eso tiene una serie de limitantes. Uno, los recursos limitados que existen para eso, ¿cierto? Entonces, no hay recurso que aguante llegarle a toda la sociedad en su conjunto a través de un aparato burocratizado, por más que esté allá en la calle. Hasta allá en la calle, perdón. Dos, va a plantear Lipsky, por ejemplo, que son realmente esas burocracias callejeras o esas burocracias o esos burócratas de calle, llamémoslos así, los que realmente dan solución a los problemas de política pública y se encargan de su implantación y casi que generan elementos de retroalimentación para el diseño. ¿Sí? Y tres, que van a existir anomalías en esas burocracias de calle. Entonces,
Todo esto para decir que posiblemente no existen burocracias callejeras en nuestro país, en Colombia y particularmente en Bogotá y en Medellín, por una situación distinta que puede variar en muchos casos. Un caso concreto, los modelos de vinculación. Muchos no son funcionarios de carrera, muchas personas, ¿cierto?, no están vinculados como, como diríamos en nuestras casas de función pública, ¿cierto?, de manera legal y reglamentaria, sino que tienen un contrato de prestación de servicios con todo lo que ello implica en términos jurídicos. Entonces yo quería dejarte esa reflexión en ese momento. ¿Es adecuado en este momento hablar de la existencia, o es válido mejor en términos metodológicos y epistemológicos, hablar de la existencia de una burocracia de análisis como para dejar una inquietud entre las personas que nos están oyendo de que esa podría ser una posible línea de investigación o una posible línea de análisis para entender una parte muy pequeña de esta situación en la que estamos viviendo? Claro. Yo creo que el libro que produjo la Universidad de los Andes, la profesora Jaramillo, Cristina Ajá. Jaramillo, el libro de Tiene un estudio preliminar de... burocráticas, eh, Ajá, es más holístico. ese y la profesora Buccelli, que la profesora Buccelli ha trabajado en la Universidad de los Andes, Luisa Fernanda Buccelli, ha trabajado ya por Sí, muchos años el orden de lo que tú llamas las burocracias callejeras, en estudios como es el tema de las madres comunitarias en Colombia y en el sentido de que cuando hablamos de las estructuras burocráticas en Colombia y esos encuentros de verdad con la ciudadanía, quienes, quienes se encuentran con las necesidades directas frente a la ciudadanía, vamos a encontrar unas realidades que son es que no estamos ante el servidor público funcionario clásico que nos plantea el orden en la literatura internacional frente a burocracias, sino en el orden latinoamericano y en Colombia nos vamos a encontrar en un orden de realidades que son contratistas, contratistas sí, que toman funciones de servicio público y jurídicamente, aunque los ven como servidores públicos, actúan como servidores públicos, pero en el orden jurídico no lo son y están desprotegidos. Y principalmente lo que vamos a encontrar es que hoy, esos que se encuentran allá en el frente de batalla, entregando los mercados, contestando, respondiendo de manera directa a las necesidades de la ciudadanía, y también haciendo preguntas a la ciudadanía para leer mejor los contextos, mayoritariamente son contratistas del Estado, que están por órdenes flexibilizadas de prestación de servicio, por OPS, donde están allá representando el Estado. Entonces, cuando hablamos de esta burocracia a nivel de calle, también tendríamos que mirar es el orden de la conformación real del factor humano que está al servicio del Estado colombiano hoy. Hay otro punto sí, que anotas, es toda la discusión económica que es fuertemente válida, y por eso cuando nos ponen el tema de la salud o la economía, esa discusión, yo creo que hay unos problemas que hay que mirar. Uno, que no necesariamente economía y salud son órdenes contradictorios, que sacar la no son salud ni de dicotómicos, no son economía, excluyentes. se puede también plantear una economía a escala humana, una economía en el orden del cuidado frente al humano. Hablaríamos de Max Neff, hablaríamos de Max Neff. Tendríamos que volver a autores como Manfred Neff en estas discusiones que nos darían respuestas. Y en el segundo lugar, otro planteamiento que también he escuchado es que que volvemos a un Estado fuerte y un Estado interventor y que retornamos a los modelos de corte keynesiano. Creo que no vamos hacia esa ruta, porque también he escuchado muchos
que están diciendo que tenemos que desempolvar los libros de Keynes para poder entender cuál va a ser el orden del futuro. Y en ese sentido también es complejo decir que volvemos a un Estado fuerte. ¿Cuándo hemos tenido un Estado fuerte en Colombia? ¿Cuándo hemos tenido una burocracia fuerte en Colombia? ¿Cuándo hemos tenido el monopolio legítimo de la fuerza en términos burocráticos? ¿Cuándo hemos tenido Vivimos en un estado donde burocrática basado en el conocimiento técnico? Que los tomadores de decisiones son los que detentan el mayor nivel de conocimiento técnico probado. ¿Cuándo hemos tenido un sistema fuerte de meritocracia? Yo creo que la realidad es que cuando hablamos de burocracia en Colombia, tenemos unos órdenes de burocracia fuertemente débiles, pero tenemos unas acciones de gobierno que han dado, que han cumplido unos ritmos de unas agendas políticas y económicas a pesar de la realidad de esa democracia y de esa burocracia débil. Sí, te comprendo, profe. A mí también me ha resultado absurdo todas esas publicaciones que dicen vamos a desempolvar a Keynes. Más bien tendríamos que preguntarnos es Mises qué nos puede decir al respecto, por ejemplo, Hayek qué nos puede decir al respecto, Rothbard y todos los de ese combo que nos pueden decir al respecto. Porque sí, yo estamos viviendo una situación que en términos de Hayek tenemos que volver a leer Camino de Servidumbre, otro libro que otra recomendación literaria para esta noche. O a Hayek se le critica mucho, pero se lee poco. Y creo que chévere entrar en ese marco de discusiones. Yo claramente me aparto de muchos puntos frente a Mises y Hayek, pero creo que es válido en esa discusión tomar como un punto dentro de los tantos puntos del debate, dar una nueva discusión frente a ese liberalismo austriaco. Sí, ya llevamos entonces, como te digo, una nueva recomendación literaria. Tú nos recomiendas leer ese clásico, diría yo, universal, Camino de Servidumbre, una cosa maravillosa, donde básicamente se plantea cómo fascismo, comunismo, socialismo o nacionalsocialismo, ¿cierto? Son realmente doctrinas que al ser totalitarias anulan las libertades civiles e individuales y por consiguiente nos llevan hacia la esclavitud, más o menos. En ese sentido, yo también en este mundo, en el mundo de las pandemias y en el mundo de la biovigilancia, como lo está demostrando China, y lo empiezan a demostrar también otras políticas del orden de lo supranacional, vamos hacia... Perú, profe, ya se está, perdón te interrumpo. Perú y Argentina ya anunciaron que van a hacer seguimiento de sus ciudadanos a través de su celular para, por ejemplo, ubicar grandes lugares de concentración. Entonces podemos saber por el celular dónde está ese equipo. Entonces ya no vamos a hacer un Waze para determinar los puntos calientes de los trancones en las ciudades, sino vamos a encontrar los puntos calientes de concentración de personas, ¿no? Y entonces, en este mundo de realidades donde empezamos a ver, por ejemplo, fiestas clandestinas, mira que yo me acuerdo en mi juventud que uno lo invitaban a fiestas en la casa, en fiestas de casa, pues hoy se empiezan a ver uno en las redes sociales cómo los chicos están también armando sus fiestas clandestinas. Y uno diría, uff, están en contra de la cuarentena y en contra de la pandemia, pero son órdenes que uno empieza en el marco de la discusión frente al orden de la libertad. Y claramente uno empieza a mirar cómo la pregunta no es ubiquémoslos y sancionémoslos, porque es que el esquema sancionatorio es fuertemente estadocéntrico. O sea, pongamos sanciones frente al incumplimiento de la regla y ya llevamos más de tantos sancionados por el incumplimiento de la cuarentena, pero no nos hacemos las preguntas de por qué la gente está saliendo, de por qué la gente y por qué los jóvenes están desarrollando ese tipo de prácticas. Claramente son prácticas que son peligrosas,
pero antes de entrar al modelo inquisitivo, tenemos que hacernos las preguntas de por qué lo están haciendo y en qué estamos fallando. Pues, ¿cómo vamos a generar las condiciones de política desde una correlación entre sociedad-estado y incluso el mercado para establecer cambios comportamentales? Porque es que son los cambios comportamentales los que cambian la realidad. Y cuando mira que me llevaste a Hayek, a Camino de Servidumbre, y ahí Te es puse una trampa, te puse una trampa epistemológica, si lo quieres. y los órdenes de los comportamientos son los que cambian la realidad. Cuando nos dicen es que para cambiar el mundo tenemos primero que cambiar nosotros, pero es que cuando ese cambio personal es un tema de cambio comportamental, y el cambio comportamental no sale del espíritu de un deseo humano, sino sale de un cruce de correlaciones frente al otro. Entonces, hoy creo que América Latina y Colombia, claramente nosotros no estábamos preparados en las dinámicas comportamentales frente a el reto que nos plantea esta crisis. Y más que tecnología, tenemos que hacer procesos de innovación en términos comportamentales, porque es que la innovación no es sinónimo de tecnología. La tecnología es un medio, pero tenemos que plantear es cómo vamos a hacer innovaciones sociales en el orden de generar esos cambios comportamentales para que ahí sí la gente se quede en la casa, pero en torno a un grado de responsabilidad. Porque si no, estamos esperando liderazgos autoritarios que nos manden a encerrar, pero no ciudadanías responsables que por sí misma y de manera autónoma desarrollen un comportamiento democrático de quedarse en su casa, pero con un alto grado de comprensión de la decisión que están tomando. O sea, no me quedo en la casa por el miedo a la multa y a la sanción, sino me quedo en la casa como un acto de responsabilidad frente al cuidado del otro y del sí mismo, de lo personal y de la familia y de la sociedad en general. ¿Qué me gustaría comentar al respecto? Es una reflexión no para nada científica, por decirlo de alguna manera, ni rigurosa. Cuando uno estudia administración pública y se encuentra con alguien que no conoce qué es la administración pública o de qué se trata la carrera, estoy hablando en términos de currículum, lo primero que le dicen es, bueno, ¿y qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve ahí en esa carrera, no? ¿Qué se ve en administración pública? Entonces, ¿cómo hace uno para explicarle a una persona que el administrador público tiene una formación tan amplia, ¿no? Y tan holística, donde nos interesa la ciencia política, la ciencia económica, pero como lo trabajamos contigo, por ejemplo, en nuestras investigaciones de hace 8, ya, uy, cómo ha corrido el tiempo, ¿no? Hace 9 años ya, ¿cierto? Cuando hacíamos etnografía organizacional, también lo importante que es rescatar los ejercicios de etnografía, de antropología y de otras disciplinas que tradicionalmente en otro tipo de carreras no se estudian. Entonces, con esto quiero decir también que es muy importante hacernos esa pregunta sobre el comportamiento, y esa pregunta sobre el comportamiento no solamente se responde desde la teoría económica, no solamente se responden desde los distintos enfoques o principios de la administración pública, ¿cierto? Sino que también hay otras disciplinas que incluso la sociología, como incluso la psicología y la psicología de masas, que nos llevan a entender a esos comportamientos. Y es necesario estudiarlos y es necesario hacer. Yo soy de los que piensa que la teoría, o mejor, las teorías de la organización, ¿cierto? Y particularmente las teorías de las organizaciones públicas, son teorías de orden sociológico, pero a la que le aplicaron, qué sé yo, esteroides, cocodril y no sé cuántos otros tipos de medicamentos, incluso alucinógenos, ¿cierto? Y por eso cuando uno se sienta a estudiar los distintos tipos de teorías de la organización desde la administración pública, uno se encuentra con esta complejidad. ¿Qué te parece, Sergio? Sí, dime. ¿Hay algunas preguntas a estas alturas? ¿Hay alguna pregunta a esta altura, Julián? Bueno, abramos un paréntesis, voy a hacer aquí la ¿Cuántas revisión, no personas me están notifica. conectadas en este momento? En este momento tenemos 21 amigos conectados a la transmisión.
Listo, no me ha llegado Correcto. ninguna pregunta hasta el momento. A las personas que de pronto por X o Y circunstancia llegaron tarde a la transmisión, les voy a decir no se preocupen. Una vez finalicemos esta transmisión, pues me voy a encargar de descargar el video y de subirlo a mi canal de YouTube y también de hacer la respectiva difusión. Entonces, si alguno por alguna circunstancia no pudo llegar desde el principio o quiere volver a vernos, con, nuestro, con estas herramientas Estoy leyendo tecnológicas acá puedo resolverlo. en uno de los Cuéntame. grupos de la ESAP, en el grupo ESAP de Facebook, que tuvieron problemas con la transmisión, que no la están escuchando. Espero que entonces se pueda arreglar y entonces la vean en diferido. Bueno, yo Bueno, les yo agradezco. creo que Qué pena, Sergio, qué pena. Momento. Yo les agradezco. Abajo de la transmisión, ustedes están viendo que se está circulando un banner con nuestras redes sociales. Entonces, les agradezco a esas personas que por algún motivo no han podido disfrutar de la transmisión. Bueno, si verme es disfrutar, ¿cierto? Estoy siendo demasiado creyente. Disfrutar de esta transmisión, pues nos agreguen o nos manden sus inquietudes por cada una de esas redes sociales y nosotros nos encargamos de solucionarlas. bien, volviendo al tema, Ujú. yo creo que para el estudio de la administración pública tiene tres grandes elementos, que es las reflexiones frente al Estado, la Sí. reflexión frente a las organizaciones y la reflexión sobre el orden de la gestión, el orden de lo gestiológico. Ujú. Eh, Cuando hablo de la reflexión del Estado, yo sé que hay discusiones en torno a que lo público no necesariamente es igual a lo estatal. Hay otros que del orden tradicional lo que dicen es que al contrario, la administración pública se debe concentrar en el estudio del Estado, pero si bien en un extremo o otro, frente a la mirada ortodoxa y tradicional de la administración pública, el público igual a lo estatal, o las nuevas corrientes más novedosas que hacen énfasis más en lo público que en lo administrativo, la reflexión en el Estado, la reflexión del Estado indiscutiblemente siempre está presente en el estudio de la administración pública. El otro campo es el estudio de las organizaciones, y el estudio de las organizaciones creo que Ujú. entra en un debate claro hoy frente a esta realidad, y es la pregunta de las nuevas formas y estructuras organizacionales que emergen frente a esta realidad. Y en ese sentido, creo que estamos pasando de esa concepción de estructuras sólidas a Ujú. estructuras, Bauman diría, más líquidas. Yo lo llamo formas organizacionales. Creo que debemos pasar del estudio de las organizaciones en el orden de esas teorías tradicionales que mencionabas, o más bien en el orden tradicional de hacer esas lecturas a las teorías de la organización, a estudios de formas organizacionales. Y hoy estamos mirando cómo el Estado se está reinventando, las organizaciones del Estado se están reinventando, y también las organizaciones de la sociedad en general y del mercado, en orden a una diversidad de formas de organizarnos, de organizarnos y de cambios en los entornos y en los sistemas de tomar decisiones. El tercer componente, el gestiológico, eso que los administradores públicos entendemos como el ciclo de la gestión: planear, Ujú. presupuestar, administrar recursos financieros, implementar programas y proyectos, controlar, evaluar, y tiene una diversidad de nombres. Sin lugar a dudas, esas funciones del orden de la gestión siguen presentes, pero creo que entra unas reflexiones en cada uno de los elementos. Mira lo que está pasando hoy frente a la gestión de crisis con el orden de la planeación, donde más que planear estamos experimentando, donde Ujú. esas Desde formas luego. de planeación estratégica y esas formas de planificación que aprendimos en las aulas, hoy claramente van en contrasentido de los esquemas de formulación de política y de implementación de ellas mismas hacia esquemas más del orden de la experimentación. A nosotros nos enseñaron que un diagnóstico era responder la pregunta del qué pasó,
que la estrategia era preguntar por qué pasará, si hacen, qué pasará, qué pasará. Pero miren que hoy estamos tomando decisiones en torno a preguntas gestiológicas del qué pasaría si. ¿Qué pasaría si desarrollamos una renta universal para todos? ¿Qué pasaría si le ponemos un impuesto frente al COVID a los que ganen más de 10 millones de pesos? ¿Qué pasaría si le entregamos los recursos a los ciudadanos que tienen necesidades de seguridad alimentaria hoy en vez de entregar mercados? ¿Qué pasaría si nos reinventamos las estructuras de producción del Estado y transformamos a Indumil en una planta productora de respiradores mecánicos? ¿Qué pasaría si el Estado reconvierte su estructura de licores hacia la producción de alcohol para los hospitales? ¿O qué pasaría si establecemos esquemas de asociatividad donde le inyectamos recurso a una empresa como Familia que deje de producir papel higiénico y empiece a producir tapabocas N95? Entonces, son reflexiones que empiezan a desarrollarse, pero no por los esquemas de planificación tradicional, sino por órdenes de experimentación. Yo creo que una reflexión fuerte es que más que oficinas de planeación, todas las entidades deberían tener, más que una mera oficina de planeación, avanzar hacia oficinas de planeación y de laboratorios de gestión. Es indiscutiblemente que la necesidad de que cada entidad pública tuviera más que un laboratorio de innovación, un laboratorio de gestión para el acompañamiento de la toma de decisiones y generar también entornos para la experimentación. El segundo componente en el plano del orden del personal al servicio de las organizaciones, en este caso del Estado, uno encuentra tres elementos necesarios para afrontar la gestión de crisis, que es el liderazgo, el personal de liderazgo, el personal de gestión y el personal experto. Miren que hoy estamos hablando todos y nos volvimos expertos sobre COVID y sobre coronavirus y sobre pandemias. Media Colombia se volvió epidemiólogo y virólogos. Todos nos volvimos. Y hasta neumólogos. Todos. Sí. Todos sabemos qué hay que hacer y demás. ¿Y cómo vamos a aplanar la curva? ¿Y para qué sirve la cuarentena durante tanto tiempo? Sí. Pero mira que hoy sin duda hay que entender que la importancia de los expertos y ser conscientes en la demarcación de quién es el experto, qué es un experto, y se necesita entender el experto como un facilitador para la toma de decisiones orientado hacia la solución de problemas altamente relevantes en la sociedad, en este caso la solución de los problemas ciudadanos. Hay que romper esa línea entre ciudadanos y expertos, donde los ciudadanos desconfían de los expertos y los expertos a su vez desconfían de los ciudadanos. Hay que generar marcos de escucha a la ciudadanía, pero también marcos para que la ciudadanía escuche a los expertos, y no solamente la ciudadanía, sino también los tomadores de decisiones, en este caso en el orden gubernamental. El segundo lugar, los gestores. Hoy los gestores toman fuerza, y los gestores más allá del orden de la planificación, los gestores en la implementación. Sin lugar a dudas, Colombia en la administración pública ha avanzado en la planificación y en la presupuestación. Somos buenos planificando y hasta presupuestando, pero somos pésimos implementando. Y hoy nos damos cuenta lo malo que somos en implementación, lo malo que somos en poder generar barreras contra la corrupción y el robo de los recursos en el orden de la crisis. Y empezamos a ver esas órdenes de justificaciones vergonzosas de nuestros gobernantes de por qué colocaron esos precios tan elevados en los órdenes de los contratos. Tenemos problemas de implementación. O sea, seguimos escuchando que sí, estamos haciendo, pero en la calle la gente todavía no ve el ejercicio real del Estado. Aunque por el otro lado empezamos a hacer modelos de experimentación donde la gente empezamos a medir de que las ayudas están llegando. Entonces, aquí lo que necesitamos son mejores esquemas de implementación
y la implementación es el fortalecimiento del gestor. Y el fortalecimiento de la gestión no se va a poder hacer con estructuras de contractuales de órdenes de prestación del servicio. Necesitamos ampliar y fortalecer las condiciones laborales de las personas que trabajan para el Estado. O sea, necesitamos proteger a nuestros servidores públicos y esos contratistas que de hecho son servidores públicos, tenemos que transformarlos como tales en funcionarios del Estado y desarrollar todas sus condiciones de gestión. Necesitamos mejorar nuestros canales de implementación. Y liderazgo, sin lugar a dudas, entendemos que la clave de la gestión de una crisis está en el líder comunicador. El líder que sabe comunicar, el líder que nos sabe contar la verdad, el líder que nos sabe orientar, el líder que demuestra su capacidad para frente a una crisis. Yo creo que a buen término la gente empieza a entender que ese espacio de las 6 de la tarde, donde todos los días está hablando el presidente, critíquenlo y todo, pero es necesario. Y qué bueno también pudiéramos tener ese espacio en los canales regionales donde vemos a algunos alcaldes desarrollándolo, pero qué bueno sería en todos los espacios regionales y también por las redes sociales generar esquemas de interconexión directa de sus gobernantes con sus ciudadanos y generar esos espacios de diálogo. Necesitamos menos jefes y necesitamos más líderes. Líderes a nivel de calle, líderes callejeros, líderes que estén allá, más cercanos, haciéndole buenas preguntas a la ciudadanía. Yo que trabajo el tema de innovación, sin lugar a dudas la tecnología nos sirve para dar respuestas a las crisis. Y hoy estamos viendo las respuestas que está dando la tecnología, pero las preguntas las seguimos haciendo los seres humanos. Y los líderes son los que tienen la habilidad para hacer las buenas preguntas en el momento correcto. Líder es el que hace lo que debe hacer cuando lo tiene que hacer. Líder es el que tiene muy claro qué se debe hacer en el momento justo y preciso para hacer un esquema de intervención. En este momento te cuento que estoy trabajando en un libro que se llama Estado Heroico, donde trabajo estos 3 elementos, donde hablo del liderazgo heroico en el Estado. Hoy que están... ¿Para cuándo crees que lo podemos leer? Dime. ¿Crees que lo vayamos a poder leer? Espero que ¿Cuándo crees que lo leamos? Estamos hablando de los héroes sin capa, pues también hay que entender ese servidor público como un héroe. Ese servidor público que toma acciones de liderazgo y que hace lo que debe hacer cuando lo tiene que hacer. Sin lugar a dudas, Superman no existe, Superman no llegó, Batman, Superman y los Avengers no llegaron a salvar el día. A mí me encantan las tiras cómicas, por acá las tengo. Ya saben cuál es mi héroe favorito, uno de mis héroes favoritos y de mis hijos. Pero Spider-Man no llegó. Spider-Man no está aquí para salvar el día y Superman tampoco, porque no existe. Pero porque es el que llega cuando necesitamos ayuda. Cuando en las tiras cómicas los superhéroes llegan cuando tenemos problemas. No existen. Pero sí existe el Estado. Y el Estado es el que debería llegar y salvar el día. La gente está clamando en el orden de la necesidad allá afuera y en sus casas. Y muchos sienten que el Estado no llega, que el Estado no baja y el Estado no puede bajar de los cielos. El Estado no tiene superpoderes porque está hecho por ciudadanos y servidores públicos de carne y hueso como nosotros. Pero sin lugar a dudas, si nosotros en la función de ciudadanía y los servidores públicos hiciéramos lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer cuando lo tenemos que hacer y lo hiciéramos de manera correcta y de manera inteligente, creo que la necesidad se disminuiría. En ese sentido, creo que esa idea del Estado heroico se necesita y para eso necesitamos buenos líderes, buenos gestores y experticia. Y conexión con la ciudadanía y que la ciudadanía sea el centro de la gestión. Yo creo que esa es la idea central de una nueva administración, no una nueva gestión pública, un movimiento de una nueva
administración pública. Que sabías que ya existió, esas ideas no son nuevas, estuvieron en los 60 en los movimientos de Sí, la nueva administración pública, inocente. pero creo que esas ideas hay que retomarlas. Sí, sí, tienes toda la razón. Interesante, me parece esa última intervención tuya. Y ahora un paréntesis, ya llevamos más de una hora conversando, cómo corre el tiempo cuando uno se divierte. Entonces, si quieres, para no aburrir a nuestros espectadores, Bien, creo que vamos intentando como darle, de sí, vamos cierre, como intentando darle un cierre, sí, pero no un ¿hay algunas cierre preguntas? No, inmediato, no. sino como para ir concretando algunas ideas, para que vayamos Muy bien. contrastando algunas ideas y cerrándolas. Me parece muy interesante aquello que planteas. Uno, hay unas consideraciones de orden epistemológico o axiológico, incluso si se quiere, cuando uno es docente o directivo de algún programa. Por ejemplo, cuando trabajamos en la maestría de administración pública, uno de los caballitos de batalla que uno encontraba para los tutores frente a las tesis o a las propuestas de tesis de grados que le presentaban los maestrantes, siempre se les decía: a esta tesis le falta el enfoque de la administración pública, ¿cierto? Esta tesis no es de administración pública, es una tesis de sociología. Entonces uno siempre se decía, o yo por lo menos simplemente me hacía dos preguntas. ¿Existe realmente un enfoque de la administración pública, una óptica de la administración pública, como decimos titular esta conversación? Y si existe ese óptico, ese enfoque o esa óptica, ¿en qué consiste? Yo creo que tú has planteado tres elementos bastante interesantes, que obviamente no son los únicos que se podrían plantear, pero me parece que permiten ayudar a entender una óptica distinta, ¿sí? O por lo menos a clarificar ese vacío entre las fronteras de la administración pública y cómo se puede tratar no solamente desde lo teórico, sino para dar respuestas a problemas sociales concretos en los que estamos viviendo. También me parece otro punto interesantísimo también que me parece, Sergio, que estás tocando. Concuerdo contigo, la administración pública hace décadas superó lo estatal, lo eminentemente estatal. Incluso yo me atrevería a decir que los estudios de administración pública incluso han superado a las nociones de los estados nacionales, y hoy podríamos hablar de estudios de administración pública del orden supranacional. Pongamos un contexto. Entonces, hace poco, en estos días, este par de días pasados, Donald Trump, por ejemplo, anunció un plan de desfinanciación a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Correcto. En plena época de pandemia, una cosa que uno diría, o que para muchos, o que nos han vendido desde los medios absurdo, ¿sí? Pero encuentro que es que existió una desconexión entre los objetivos de la política de la administración pública y del Estado Nacional norteamericano frente a las políticas que está propugnando la Organización Internacional de la Salud, por ejemplo. Y esas políticas se acusó formalmente, Donald Trump lo dijo, son pro-chinas, ¿no? Y ahí viene toda esa discusión interesante que se dio desde los medios estos días. Y esto también me lleva a preguntarme cuál es el papel de nosotros los administradores públicos y cuál es el papel de la administración pública, viendo que incluso nuestras directrices de gobierno, nuestras directrices de política pública, nuestras directrices de programas sociales no se dan en el nivel máximo del Estado Nacional. ¿Quién está definiendo hoy las políticas públicas a un nivel global, nacional y supranacional? Pues las entidades supranacionales, ¿cierto? Cuando tú revisas ese monstruo elefantiásico, paquidérmico que es el sistema de Naciones Unidas, encuentras que existe una organización para cada uno de los temas, así como hay una organización mundial de la salud, que, si me permiten la poca rigurosa analogía que voy a hacer, es el ministerio, ¿cierto?, mundial de la salud. Pues también hay un ministerio mundial, podríamos decir, para la educación, ¿cierto? Y encontramos así distintas entidades como la UNICEF, encontramos así otro montón. Tú sabes que ese sistema de Naciones Unidas es gigantesco. Y ahí vienen una serie entonces de preguntas. ¿Por qué nos definen a países como el nuestro? ¿Por qué nos definen nuestros elementos de política pública? ¿Por qué nos definen de programas sociales? Yo no voté por la ONU. No sé
si tú en algún momento no lo hiciste, ninguno de nosotros ha votado por los representantes que están en la ONU. Es más, la gran Como el mayoría de presidente, personas en el mundo no conocemos realmente el funcionamiento de la ONU. Es una caja gris, es una caja negra que está allá. Otro como el ejemplo, por presidente ejemplo, elegido del Banco Mundial. exacto, o de la Corte Interamericana de Desarrollo, ¿cierto? Jamás votamos los magistrados de la Corte Interamericana de Desarrollo, pero sin embargo nos están diciendo, no solamente a Colombia, por ejemplo, ustedes tienen que implantar, ¿cierto?, elementos en su marco normativo para regular el tema del aborto, por ejemplo, que es un problema de orden bioético y que es un problema duro de administración pública. Por ahí incluso han circulado mucho también por redes sociales este tema de un grupo de personas o que tienen una publicación en un medio de mucha relevancia aquí en nuestro país, ¿cierto?, explicando formas de cómo puedo abortar desde mi casa en medio de una pandemia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros, cierto?, como administradores públicos para aportar en el marco de esas cajas negras o de esas cajas grises que son las entidades supranacionales, ¿cierto? O superestatales, por decirlo de alguna manera. Mira, Julián, hay una pregunta que podemos conectar de Pedro Monterrosa, que nos está preguntando cuál sería el sendero a seguir desde la misma ESA y el Estado para ser más influyentes en la recuperación de la economía de nuestro país. ¿Qué respuesta le podemos dar a Pedro? Ok, Es una muy buena ¿cómo pregunta. la prefieres? ¿Una respuesta corta o una respuesta un poco Creo que hagamos más una respuesta extensa? corta que deje las posibilidades de las puertas abiertas para profundizar en ella. Ok, en términos generales, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo me dijiste que se llamaba Pedro, el compañero que nos está? ¿Pedro? Pedro. Pedro, qué te puedo decir al respecto? Eh, yo te recomendaría, te sugeriría, hace poco se publicó, hace un poco tiempo se publicó el índice de libertad económica de la Heritage Foundation, ¿cierto? Ahí hay unos datos interesantísimos. Básicamente la Heritage Foundation mide una serie de variables para definir qué tan libre es un país, ¿cierto? Variables como su estabilidad jurídica, variables como la capacidad de realización de negocios y otras 7 o 10 más que no voy a mencionar en este caso. Y encontramos, por ejemplo, que hay 5 estados, los 5 estados más libres del mundo, las 5 naciones más libres del mundo son Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia y Suiza. Mientras que por el otro lado, naciones como Cuba, Venezuela y Corea del Norte están en el ranking. Puesto 179, perdón, 178, 179 y respectivamente. Y estamos hablando de un ranking de 180 países. Colombia, en ese ranking, aparece en el puesto 45 a nivel internacional y en el puesto número 4 en el nivel regional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A mayor libertad que exista en el Estado, a mayor libertad no solamente de movilidad, sino a mayor libertad fiscal. Estamos viviendo dictadura fiscal en el país, ¿cierto? Hacemos reformas tributarias cada año y medio. Eso es un tipo, ¿cierto? De, de totalitarismo fiscal, ¿cierto? Que resulta dañino. En la medida en que un país, y esto lo demuestra la medición de este índice en los últimos 20 o 25 años, entre más libre es un país, entre más se le permita a sus ciudadanos tener libertad económica, mucho más rico es el país. Y si no es rico, en un periodo que suele ser inferior a los 20 años, llega a generar unos altos niveles de desarrollo económico y también a generar unos altos niveles o índices de medición de calidad de vida. Y Bien, ahí es donde entra entonces el papel de la SAP, ¿cierto? Los problemas del Estado, considero yo, no se solucionan con más Estado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar todos estos? ¿Cómo solucionamos la corrupción del Estado colombiano, por ejemplo, que es el mal principal que afecta a nuestro país? ¿Cierto? Incluso en tiempos de pandemia nos están robando los mercados, ¿cierto? Y están triplicando, cuadruplicando el precio de un mercado, nos están robando incluso en tiempos de epidemia, una cosa absurda. Entonces, ahí uno se hace estas preguntas. ¿Qué tengo yo que hacer? Voy a generar entonces
la subsecretaría del Ministerio Adjunto de la Vicepresidencia de la lucha contra la corrupción, ¿cierto? Genero más aparato burocrático para resolver un problema que se está generando por la burocracia, ¿cierto? O por el contrario, como el mismo profe Sergio nos los está diciendo, genero los mecanismos para que el ciudadano del común, el individuo del común y la sociedad en sus civil en sus conjuntos pueda generar un concepto democrático que no conocemos, lo que se conoce ampliamente en otras sociedades, particularmente sociedades asiáticas como Japón, por ejemplo, que se llama movilidad social. Es decir, que si yo nazco bajo unas condiciones de pronto de desigualdad en el orden material, no es el Estado, sino que es la sociedad en su conjunto la que me permite acceder a una serie de elementos, de servicios, para que yo pueda entonces tener movilidad hacia arriba. Es a eso a lo que debemos jugarle desde la escuela, desde la transformación positiva de los problemas. Bien, hay una pregunta de Natalia Riaño, perdón, ¿Sí? una pregunta, sí, de Natalia Riaño, en torno a cuál puede ser el espacio entonces que va a operar el Estado para mantener y recuperar la economía, si es el keynesianismo o no lo es. Yo creo que la pregunta que hace Natalia se complementa con lo que acaba de plantear el profesor Julián, pero agregaría y también a lo que plantea la pregunta de Pedro, es en torno al rol del Estado y al rol de la formación, y no solo la formación, sino también la investigación y extensión de la escuela, a plantearse nuevos esquemas del orden de la asociatividad, y ahí tendríamos que entrar también a los órdenes de asociatividad regional. Cómo vamos a fortalecer y consolidar las apuestas regionales y también la consolidación de los proyectos de organización regional a nivel países, como es el caso de la necesidad hoy apremiante de fortalecer los esquemas de asociatividad en América, de los países de América Latina y del Caribe, pero también las asociatividades interregionales a nivel, para el caso colombiano, de la consolidación de esas alianzas municipales, asociaciones municipales, asociaciones regionales, a nivel del orden de lo departamental. Sin lugar a dudas, hoy estamos viendo cómo están funcionando hoy las provincias y las dinámicas regionales, que si bien están en el papel, en la Constitución, no habían operado, pero entonces empezamos a ver cómo las provincias en Cundinamarca generan esquemas de asociatividad para generar trueques de papa por panela en algunos municipios en, en Cundinamarca, liderados por sus alcaldes, para poder que esos excedentes que las dinámicas de distribución no han podido hacer que lleguen a los mercados en panela y de papa, están llegando por dinámicas de trueque con intervención de los alcaldes municipales, de los gobiernos locales, para que lleguen en orden de gratuidad a los más necesitados. Esas cosas son estructuras no planeadas, pero que están funcionando en la implementación, como esos trueques municipales económicos. Yo creo que la asociatividad va a ser muy importante. El Estado debe generar condiciones para el fortalecimiento de la economía y la recuperación económica desde lo local hacia lo internacional, de mejores y más eficientes estructuras de confianza. No la eficiencia por la eficiencia, sino la eficiencia para la generación de confianza económica y, ojo, de confianza política. Necesitamos mayores niveles de concurrencia y de participación de los actores en el mercado, y el Estado debe ser un intermediario para mejorar la concurrencia. Para que retornemos a esas ideas liberales clásicas, ya que estábamos hablando hace media hora de liberalismo, de que valga la pena el esfuerzo, el ahorro y la inversión. Hoy esforzarse no sirve, ahorrar no sirve, e invertir puede ser peligroso en estos altos escenarios de incertidumbre. ¿Cómo vamos a generar esos esquemas de cooperación y asociatividad y desarrollo de confianzas, donde el Estado sea un mediador, para que el esfuerzo del talento de los ciudadanos y de las empresas, en términos de los emprendedores y de los emprendedores, desarrollen buenas ideas donde se puedan ser financiadas por esquemas
cooperativos, desde la sociedad civil, por esquemas de inversión estatal, por esquemas de inversión privada, nacional e internacional en flujo de capitales, donde se generen también las posibilidades de ahorro y de reproducción de ese ahorro a través de la inversión para la generación de riqueza. Sin lugar a dudas, debemos pasar a un esquema de administración pública para el fortalecimiento de la economía, donde el Estado nos inyecte recursos al bolsillo, nos meta dinero al bolsillo para poder después sacárnoslos. O sea, no podemos hacer reformas tributarias donde nos sacan recursos y nos extraen recursos sin antes haber generado los mecanismos de inyección de riqueza y de capital a las economías locales y a cada uno de los ciudadanos. Dar recursos y sacar recursos. Pero en ese sentido hay que entender que la riqueza no viene de la nada. Cuando le pedimos apoyo al Estado y recursos al Estado, tenemos que entender que también el Estado debe generar mecanismos efectivos para poder extraer recursos de la economía para entregarla. Pero por el otro lado, para no paralizar esa economía, debe generar también los mecanismos de movilización de los recursos para la generación de riqueza. Excelente, Yo creo que Sergio. nos estamos alargando. Tenemos, No sé. sí, 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 yo Esta también fue creo lo la, mismo, da vergüenza con las personas que tan amablemente nos están acompañando. Bueno, Pedro nos agradece por la respuesta. Hay una última pregunta. Si quieres, cerramos con ella y te la dejo, que es la pregunta de José Alberto Jaramillo. ¿Te parece que cerremos con esta pregunta y le pido Sí, excusas a las preguntas que quedaron en el aire? Las responderemos ya por escrito después de que terminemos. La última pregunta es sobre lo público. Entonces, la permíteme, administración les pública, recuerdo, voy a hacer opinión mucha énfasis, pública, permíteme, Sergio, les recuerdo, hago dime. énfasis en el tema de redes sociales, que perdón, cualquier duda o inquietud pueden consultarnos por ahí, estamos, yo sé que absolutamente dispuestos a seguir charlando sobre el tema. Recientemente creé un canal en YouTube donde voy a subir esta entrevista, así que los invito también a que se suscriban y a que le den en la campanita para que así les anuncie automáticamente cuando se cargan los videos. Muy bien, entonces cerramos con la intervención de José Alberto Y que Jaramillo, que es lo público. La administración pública, opinión pública, ejes de construcción colectiva para entender esta situación, la voz de las regiones o espacios locales o de los movimientos. Creo que voy a interpretar entonces a José, y es qué papel está jugando hoy la opinión pública y la construcción de esos espacios colectivos para consolidar las voces regionales frente a tomar mejores decisiones frente a la gestión de crisis, Julián. Bueno, al respecto, ¿qué pienso? Se me viene a la cabeza nuestras clases con el maestro Lozano, con el maestro Alejandro Lozano, ¿cierto? Contigo también lo hemos discutido, con el profesor, con el maestro Jesús Molina, de igual manera. Digamos que existe una tradición bastante interesante en la escuela, desde primer semestre, entonces nos hablan del concepto de lo público. Encontramos entonces, por ejemplo, que hay muchas enfoques o teorías desde la sociología. Entonces, básicamente hablamos de la construcción de lo público desde pares categoriales, que ustedes recordarán, los administradores públicos lo recordarán claramente, lo visible, lo no visible, lo no enunciable, que creo que para efectos de esta plática que estamos teniendo, no resulta lo suficientemente amplio para poder dar un tipo de respuesta a las necesidades sociales. Hace unos 10 años, desde las bases de datos científicas, JSTOR y muchas publicaciones, por ejemplo, de Maxwell School, se ha rescatado mucho el concepto de publificación, ¿no? Más allá de sus orígenes de primera generación de los años 70, 80, donde se entendía la publificación, exacto, como cuando algo privado se hace público, ¿cierto? Entonces, podemos decir que eso va desligado a esas construcciones de lo público y más bien el concepto de publificación nos ayuda a entender también cómo se dan esas dinámicas, por un lado entre la voluntad política y por otro lado entre la voluntad económica, y es en ese interregno morboso, si se me permite la expresión, que surgen fenómenos actuales de la administración pública como la endoprivatización. ¿Y qué es la endoprivatización? En palabras muy burdas, es que tenemos entidades que, aunque tienen una naturaleza pública, incluso recursos públicos, juegan bajo lógicas de mercado. Las empresas públicas de servicios en Colombia, ¿cierto?
son un claro ejemplo de la endoprivatización de servicios públicos en Colombia, por ejemplo. Entonces, es en ese marco que debemos entender que a través de la agrupatividad es que podemos solucionar las crisis. En este momento tenemos una persona, vamos a hacer esa metáfora, en este momento la analogía o la metáfora es que para evitar mayores daños a la economía la ponemos a dormir, justo como cuando una persona tiene un accidente y se pone a dormir, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo hacemos para que esa persona, mientras está en estado de coma, no sufra mayores daños de los que ella tiene? Y además, ¿cómo hacemos para revivirla? Esa es la pregunta central. ¿Cómo se soluciona eso y cómo podemos salir de esta crisis? Definitivamente no es eminentemente por vías estatales. Somos incapaces de dar una respuesta para todos los colombianos como se está planteando desde la administración distrital y desde la administración nacional. Encuentro, por ejemplo, unas iniciativas que son de orden espontáneo, pero que son maravillosas. En Antioquia y en Medellín, por ejemplo, ya se lograron recolectar más de 10.000 millones de pesos, plata de los privados que espontáneamente, a través de una iniciativa comunitaria, se han juntado y ellos mismos están llevando los mercados a las personas necesitadas. Vemos también, por ejemplo, agrupaciones de moteros aquí en Bogotá que están haciendo lo propio. Es a través de esa solidaridad y a través de ese orden que podemos salir adelante de la crisis y prácticamente para recuperar la economía, si mañana entráramos o saliéramos mejor a las calles y finalizáramos esta cuarentena, ¿qué hay que hacer para recuperar el orden económico? Prácticamente nada. Simplemente verificar unas condiciones de orden no solamente económico, sino también jurídico y legal, que permita reformalizar, por ejemplo, entre muchas otras acciones por hacer, reformalizar esos empleos que por alguna u otra razón no fue posible mantener. Bien, para cerrar y darle respuesta a José Alberto, yo me iría por el lado del orden de la construcción de lo público. Y miren que cuando hablamos de lo público, estamos ante situaciones y problemas socialmente relevantes. ¿Socialmente relevantes para qué? Relevantes para la producción y reproducción de la vida. Lo público está fuertemente relacionado con el orden de los espacios, los ámbitos de la producción y reproducción de la vida humana, del orden de lo humano. Y en ese sentido, eso es lo que hoy está en juego, el orden de lo humano y de la vida humana y de nuestra sociedad. Y en ese sentido, claramente estamos ante un problema socialmente relevante. Esto es un problema claramente público. Y hay que generar unos mayores niveles de participación y de injerencia en los espacios donde donde se hace público los fenómenos de entender qué es lo relevante y qué no es lo relevante. Porque es que la toma de decisiones frente a los problemas y situaciones socialmente relevantes, cuando son autoritarias de arriba hacia abajo, antidemocráticas, se generan es un fenómeno de dejar vivir y dejar morir. ¿Quién toma la decisión de quién vive, quién muere y cómo vive y cómo muere? Y en ese sentido, eso hay que anteponérselo y la forma de anteponerlo se llama democracia y la construcción de espacios de lo público de abajo hacia arriba, ascendentes en la construcción de poder, donde generemos esquemas de participación con injerencia en la toma de decisiones para no llegar a ese escenario. El colectivo toma mejores decisiones que la unidad, la multitud. Y en ese sentido necesitamos construcción de multitudes inteligentes y para la construcción de multitudes inteligentes necesitamos espacios de interconexión y como este en el que estamos, donde nos podamos escuchar y donde también podamos dialogar. Sin lugar a dudas, hoy el Internet se constituye como lo que ya se había planteado en esas instancias supranacionales de la Internet como un derecho. Hoy claramente entendemos que Internet es un derecho y debemos pasar de ser nativos de las redes sociales, esos habitantes de las redes sociales, a ejercicio de la ciudadanía a través de las redes, a través de las redes sociales. Entonces, pasar de esas redes sociales a unas redes ciudadanas donde estas mismas redes en las que estamos en este momento sean medios para la construcción de estructuras de
estructuras de democracia. Creo que algo está pasando sin lugar a dudas en lo público, y es que hoy lo público se está reinventando y estamos generando mayores niveles de unidad, de común unidad, o sea, de comunidad, en fenómenos como es el uso hoy acá de estas redes digitales. Todos estamos apartados y encerrados, pero sin lugar a dudas, no ha habido un momento en esta década tan marcada, o me atrevería a decir en estos 20 años tan marcada, donde nos estamos escuchando y leyendo unos a otros, porque sentimos la necesidad de estar unidos, producto de la separación física en la que nos llevó esta crisis sanitaria. Yo pararía ahí. Perfecto, Sergio. Entonces le quiero agradecer a todas las personas que nos vieron, que nos tuvieron paciencia, que nos escucharon. Yo quedo muy contento, es un día muy lindo para mí. Tuvo que pararse el mundo para que pudiéramos reunirnos casi hora y media a charlar todos estos temas. Afortunadamente en el día a día no nos queda ese tiempo. Finalmente, a todos un abrazo muy grande. Que no sea esta la única vez Dime, que nos perdón. veamos. Que no sea esta la única vez que Espero que no sea la última vez. Espacio, y que haya muchos espacios como este a lo largo de todo este proceso, y que podamos salir cambiados y fuertes de esta situación. Que esto sea para bien. Así será. Finalmente, como decía el profesor José Vicente Barreto, el maestro José Vicente Barreto, recuerden ustedes que lo público son como las grandes montañas donde llegan las más maravillosas águilas o las más asquerosas de las serpientes. Escojan bien su camino. Muy bien. Un abrazo para todos. Una feliz noche. Gracias.